Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Yairis Guevara y junto a mi compañero Aldair Rodríguez le vamos a hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1945. Es la mayor organización internacional. Uno de los objetivos es mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y la cooperación que armonice las acciones de las naciones como menciona su carta, que es su documento fundacional. ¿Qué es las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas, como ya mencioné, es la mayor organización internacional que existe. Entonces, en virtud en su atributo internacional y la competencia de su carta fundacional, la organización puede ajustar una decisión sobre una amplia variedad de cuestiones. Como siguiente punto les voy a mencionar un poco sobre la historia de la ONU. El término de las Naciones Unidas se utilizó por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial por el presidente en ese entonces de los Estados Unidos, que era Franklin Roosevelt. En las declaraciones de las Naciones el 1 de enero de 1942 como una alianza de 26 países en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico. Como siguiente punto, historia de la Carta de la ONU. Le voy a hablar un poco sobre aquellos años y lo voy a mencionar para que puedan entender más el tema sobre la historia y del tiempo de antes, a qué se viene todo esto. En 1941, la declaración de la ONU, la del Palacio de Saint James, nuevo gobernante que exilió, tenían sus sedes en Londres. En 1941, la Carta de las Naciones Unidas se llamaba la Carta del Atlántico, firmada el 14 de agosto de 1941, en la que el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, hicieron conocer algunos principios sobre los cuales fundan su esperanza en el futuro para el mundo. En 1942, 26 estados en guerra en la potencia del eje suscribieron el programa común de propósitos y principios consagrados. En 1943, las declaraciones de Moscú y Teherán del 18 de octubre al 1 de noviembre de 1943 se celebró una conferencia en Moscú. También anunciaron que buscaremos la cooperación y participación de todas las naciones grandes y pequeñas cuyo pueblo estén dedicados por completo. La estructura de las Naciones Unidas. La estructura de las Naciones Unidas está conformada por las asambleas generales que la conforman programas y fondos. También la conforman institutos de investigación y capacitación. El Consejo Económico y Social como comisiones orgánicas de Estados Unidos. También tenemos las comisiones regionales, otros órganos en Nueva York también, organismos especializados, grupo de banco mundial. También tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría también, que conforman la estructura de las Naciones Unidas. Como siguiente punto le voy a hablar un poquito sobre el Panamá en la organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas inicia operaciones en 1951, en 2005. En 2005 se constituye el país de centros regionales de las Naciones Unidas de América. En la actualidad operan diversas agencias, fondos, programas y oficinas de la ONU con programas nacionales, subregionales y regionales. El trabajo de la ONU en Panamá se establece mediante un acuerdo quinquenal con el gobierno nacional denominado Marco de Cooperación en el Desarrollo. Como siguiente punto, mi compañero Aldair Rodríguez, que le va a ampliar un poco más de este tema.
Bien, continuando con lo que decía mi compañera Yairis, en este caso los derechos humanos, la Carta de la ONU, el artículo 55 y 56, obliga a todos sus miembros a promover el respeto universal a los derechos humanos y a la libertad fundamentalmente de todos, y en este caso para tomar medidas conjuntas o separadamente en cooperación con la organización para tal fin, ¿no? En este sentido se creó un marco jurídico para considerar y en este caso si se actuaba sobre quejas referidas a violaciones de los derechos humanos. En este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no legalmente vinculante, fue adoptada por la Asamblea General aproximadamente en los años de 1948 como un patrón de realización para todos y consecuentemente la Asamblea se ocupa regularmente de las cuestiones referidas a los derechos humanos. En este caso, la Carta Internacional de los Derechos Humanos dispuso la creación de 7 organizaciones que entre estas se destacan el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Dentro de los otros temas también podemos hablar sobre las contribuciones de las Naciones Unidas para un mundo mejor, que en este caso se tiene que tener en cuenta que las Naciones Unidas se crearon hace ya más de 70 años, que en este caso nos sirve para preservar las generaciones venideras de la guerra, y en este caso para proteger los derechos humanos y crear condiciones para que se prevalezca la justicia y promover el progreso social y elevar el nivel de vida. Y bien, dentro de las contribuciones que se hablaron hay aproximadamente de 70, pero donde se pudieron destacar las siguientes, que empezando por ahí es la paz y seguridad, que en este caso dentro de las contribuciones se nos dice que alrededor de un despliegue con 69 toneladas de emisiones sobre el mantenimiento de la paz y de observaciones en diferentes zonas, en este caso de áreas conflictivas en el mundo, se sabe que durante las últimas 10 décadas pasadas la ONU logró restablecer y arreglar la tranquilidad y la paz. También tenemos lo que es el establecimiento de la paz, la prevención y la proliferación nuclear, remoción de minas terrestres, la lucha contra el terrorismo, que cuando nos dicen lucha contra el terrorismo, sabemos que se entiende que los organismos y programas de las Naciones Unidas, que en este caso es la ONU, ayuda a los países a poner en función las estrategias comunes a nivel global, dándoles en este caso una cooperación en asistencia jurídica para dar lucha contra el terrorismo como tal mencionamos, ¿no? También tenemos el fomento del desarrollo, tenemos la mitigación de la pobreza rural en los países en desarrollo, un tema muy importante que nos habla en este caso cómo los Países Bajos en este caso empiezan su proceso de desarrollo de la parte rural, ¿no? También tenemos la promoción del bienestar a la mujer, que en este es un tema muy importante, velar por la seguridad de la mujer como tal, ¿no? Tenemos la contribución de los cimientos de las actividades empresariales, el apoyo a las industrias de los países en desarrollo como tal. Tenemos la lucha contra el hambre, que aproximadamente la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para la agricultura y la alimentación dirige los esfuerzos mundiales para acabar con el hambre como tal, ¿no? Mejorar las relaciones comerciales a nivel mundial, el fomento de la reforma económica, también tenemos la mejora de la aviación y la navegación como tal, el logro de un compromiso mundial como tal en apoyo de la infancia. También tenemos el tema de mejorar la vivienda y las gestiones de las ciudades. Un tema también muy importante está la facilitación del acceso local a una red mundial y bueno, en fin, entre tantas, ¿no? Y en este caso tenemos el sistema de las Naciones Unidas, que dentro de ese sistema hay diferentes programas que, como podemos mencionar, está el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, tenemos el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos, que tiene el mandato de promover pueblos y a la ciudad social y ambientalmente sostenible, con el objetivo de promocionar una vivienda adecuada para todos, ¿no? También tenemos en este caso el Programa Mundial de Alimentos y entre tantas cosas, como también el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que en este caso nos habla que aproximadamente 190 países son para salvar la vida de los niños, para defender los derechos y ayudarlos a desarrollar su máximo potencial, ¿no? Dentro de los temas también tenemos lo que es agencias especiales de la ONU, que en este caso se encarga de la agencia especializada, que son autónomas y organizaciones que trabajan dentro de la ONU, ¿no?
Dentro de eso tenemos lo que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización de Aviación Civil Internacional, tenemos el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Organización Internacional del Trabajo, que promueve los derechos laborales internacionales, en este caso a través de la formulación de estándares. También tenemos dentro, destacando de estas organizaciones, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que es una agencia especializada en la tecnología como tal, menciona, ¿no? La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, y en fin, entre tantas cosas que menciona estos temas que hemos hablado dentro de las Naciones Unidas y los derechos humanos como tal.